Hola, hola. El título de la reflexión de hoy tiene como camino Jesús vestido de Jesús. Es decir, como tratar de identificar cuál es esa confección, ese entretejido del vestido espiritual de Jesús, de su mensaje, de su propósito, de su venida. Jesús vestido de Jesús. Entonces, para uno poder identificar de qué está vestido Jesús, que es lo que finalmente estamos hablando en términos espirituales, es necesario primero encontrar las palabras de Jesús. Para poder identificar de qué está vestido Jesús, cuál es su andamiaje de rostro, cuál es su ropaje, es importante primero identificar sus palabras y con las palabras de Jesús poder construir eso que llamamos el vestido de Jesús, que es básicamente lo que Él vino a compartirnos. Entonces, para poder hacer ese ejercicio, tendríamos que primero ir a Jesús. Es decir, la primera persona, el primer camino sobre el cual construir a Jesús es Jesús, y después sí los otros. Así que, leyendo los 4 evangelios, el evangelio según San Mateo, el evangelio según San Marcos, el evangelio según San Lucas, el evangelio según San Juan, y de esos evangelios enfocándonos específicamente en las palabras de Jesús, en lo que dijo Jesús, de pronto en sus conversaciones con sus discípulos, lo que dijo Jesús en sus diálogos con los escribas, con los fariseos, con las mujeres, con los hombres, con los casados, con los niños. Con base en eso, con base en esa información del mismo Jesús, es que podemos construir a Jesús. Es decir, Jesús se construye sobre Él, en primer lugar. Y ese es el propósito de esa primera parte, es identificarlo. Entonces, cuando uno va a esos 4 evangelios, uno puede encontrar, digamos, toda esa información, todo ese mensaje, y identificarlos en preceptos, lo que algunos pueden decir los mandatos de Jesús, la ley de Jesús, porque finalmente a lo que nos vamos a relacionar con Jesús en función de lo que Él es, en función de sus preceptos, en función de lo que Él quiere que obedezcamos. Y en ese sentido, entonces, mirando los 4 evangelios, uno puede encontrar preceptos de Jesús como: arrepiéntete, ven y sígueme, reconcíliate con el otro, que hace parte de ese mensaje clave de Jesús, ponte de acuerdo con tu adversario, ama a tu enemigo, ora por el que te ultraja y persigue. Esas son palabras de Jesús. Sobre esas palabras que construimos a Jesús. Sé perfecto como el Padre que lo envió. Cuando ofrezcas limosnas, sé prudente. Cuando ores, no uses vanas repeticiones. Cuando ayunes, no lo demuestres. No te afanes por tu vida, lo que vas a beber, lo que vas a comer. Busca primero a Dios y su justicia. No juzgues. Sé misericordioso. Predica que el reino de los cielos se acercó, es decir, que Él ha venido. Da de gracia, porque has recibido de gracia el amor de Dios, da de gracia. Ama a Jesús más que a tu padre y madre. Ama a Jesús más que a tus hijos. No separes lo que Dios ha unido. Exhorta o reprende o corrige a tu hermano en la privacidad, en el espacio íntimo. Sirve para que seas grande. Es decir, que es necesario servir para uno ser enaltecido. Humíllate para que seas exaltado. Sé justo, misericordioso y ten fe. Ese es el mensaje que uno puede ir recogiendo en los evangelios para poder construir lo que es Jesús. Bebe la copa de Jesús. Come el cuerpo de Jesús. Cuídate y ora para que no entres en tentación.
Ve y haz discípulos, como Él hizo a sus discípulos. Cree en las buenas nuevas de Jesús. Cree que Jesús trae buenas noticias. No temas. Niégate a ti mismo. Cree que todo es posible. Cuando se cree, obviamente. Sirve a todos sin distinción. Perdona cuando ores. Predica a todos, es decir, comparte a todos las buenas nuevas de Jesús. Cree y bautízate. Vive de la palabra de Dios. Renuncia a todo lo que posees. Trabaja por la comida de vida eterna. Sé una nueva criatura. Guarda las palabras, los mandamientos de Jesús. Permanece en Jesús. Y todos esos preceptos que Jesús fue compartiendo y que los va dejando en sus diálogos con los demás, todo ese mensaje que es en esencia lo que es Jesús y lo que Él vino a hacer y lo que Él quiere que hagamos, se condensan en un solo mandamiento. Y eso sí lo dice Él explícitamente. Un nuevo mandamiento les doy, un nuevo mandamiento. En el antiguo pacto, en la ley de Moisés, habían no solamente 10 mandamientos, sino más de 600 mandamientos, preceptos, mandatos y demás. Y todo ese varios centenares de mandamientos, se condensaban o confluían en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero en el nuevo pacto en Jesús, esa perspectiva del amor va a cambiar. Ese es el nuevo mandamiento de Jesús. Él dice: ama a tu prójimo, ama al otro, ama a tu hermano, ama a esos con los que tú te relacionas. Ámalos como Jesús te ha amado. Es decir, que antes era ama al otro como tú te amas, ama al prójimo como a ti mismo. Es decir, que si uno no se ama, pues pobre prójimo. Pero Jesús ahora viene a decir: ustedes no son el modelo de amor soy yo, que doy mi vida por ustedes. Ese es el modelo de amor. Entonces Él dice: ama a los otros, ama a tu hermano, ama al prójimo, no como tú te amas, sino como yo, Jesús, los he amado, y como yo, Jesús, te amo. Ese es el nuevo mandamiento. Todos los preceptos de Jesús, algunos dicen que son más de 60, otros que son más de 100, pero todos esos mandamientos de Jesús, los de Jesús, se condensan en uno solo: ama a tu prójimo como Jesús lo ha amado, como Jesús te ha amado. Con todo eso podemos construir el andamiaje de Jesús. Y lo bueno de esto y lo especial de esto es que todo el mensaje de Jesús, todo el andamiaje, toda la confección espiritual de su vestido no está adscrito a una religión en específico, no le pertenece en exclusividad a ninguna religión. Jesús se ha vestido de Jesús. Ese es el vestido de Jesús, Él mismo. Y ya le digo exactamente de quién. Lo que usted puede encontrar es que las grandes iglesias, las religiones que se han construido sobre el mensaje de Jesús, perfecto, muy bien, lo han hecho y lo han hecho bien hasta donde pueden. Por ejemplo, la iglesia católica ha construido todo su andamiaje sobre el mensaje de Jesús. Muy bien. La iglesia protestante ha construido su andamiaje sobre el mensaje de Jesús, sobre la esencia de Jesús, sobre todo eso que hemos hablado. Y todas las ramificaciones: la iglesia mormona, la iglesia adventista, la iglesia pentecostal, la iglesia bautista, la iglesia metodista, testigos de Jehová también de pronto. Todas esas ramificaciones, todas esas iglesias han construido su andamiaje de iglesia sobre la base de Jesús. Pero Jesús no se ha construido Él sobre ellas, porque Jesús fue primero. Jesús se construyó Él sobre el Padre, sobre el mensaje del Padre, sobre la voluntad del Padre. Jesús se construyó con el andamiaje del Padre. Ese es el vestido de Jesús, el vestido que el Padre le confeccionó en el cielo y lo envió. Y ese vestido de Jesús, esa confección que le hace el Padre a Jesús,
para vestirlo es específicamente uno, y es el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y ese mensaje no le pertenece en exclusiva a nadie, solamente a Jesús y al Padre que se lo dio. Así que si Jesús, escuche, si este mensaje Jesús no lo quiso adherir a su religión, que era la judía, porque Jesús como hombre era judío y como hombre cumplía la ley judía, si él no quiso amarrarlo a su religión, a la religión de él, que era la religión judía, ¿por qué nosotros queremos amarrar el mensaje de Jesús a una religión en específico? Si finalmente él es el que tiene la autoridad para dar su mensaje. Si él lo hizo libre, porque el mensaje de Jesús ahora no está adscrito a la religión judía o al pueblo judío o al pueblo de Israel. El mensaje de Jesús ahora, que está plantado sobre el nuevo pacto en su sangre, es un mensaje ahora universal para todos. Si Jesús, y aquí termino en conclusión, si Jesús no quiso amarrar su mensaje a su religión, nosotros tampoco debemos hacerlo. Jesús respeta la religión que tú practiques, la religión que practiquemos, pero principalmente lo que le interesa es que su mensaje puro que viene del Padre es el que debe ser compartido, y el mensaje puro de Él es el mensaje de amor del Padre. La gracia de Dios es que Dios ahora nos amó. La gracia de Dios es que Dios amó al mundo, Dios ama al mundo, Dios nos ama. Ese es el mensaje con el que es vestido Jesús, y no le corresponde a ninguna religión, y Jesús no lo adhirió a ninguna religión. Nosotros tampoco lo hacemos. Así que simplemente nosotros compartimos el mensaje de Jesús como el Padre se lo dio, sin vestirlo de ninguna religión, sino más bien vestirlo del mensaje del Padre. La verdad nos hace libre. En conclusión, ama como Jesús te ha amado. No siendo más, chao y nos vemos en el cielo.